La mecánica del exterminio. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. En este programa vamos a abordar uno de los temas más duros y complejos del siglo XX: la industrialización de la muerte en los campos de concentración del Tercer Reich. Para ello contamos con la ayuda de Xavier Irujo. Hola, ¿qué tal, Xavier? Hola, ¿qué tal? Gracias Vamos a por, sí. Hola, ¿qué por tal? tenerte aquí, por Sí, venir. sí. Pues vamos a tratar un tema duro, pero importante de conocer, ¿no? Es decir, el exterminio, el holocausto es un tema muy complejo, pero yo creo que es un tema de los que no se puede dejar de hablar jamás, porque el día que se deje de hablar, se olvidará y tendremos más posibilidades como sociedad de repetirlo, ¿no? Ujú. Sociedad Sí, humana, así entiendo es. como ujú. Pues, Sí, tenemos este libro, que es tu libro La mecánica del exterminio, una ujú. obra publicada en Crítica, en la que intentas explicar un poco cómo se puede explicar de forma razonada lo irrazonable, ¿no? Es decir, cómo fue el proceso que llevó a la muerte a millones de personas por una decisión ideológica. Se exterminó a pueblos, no solamente fueron judíos, hubo también más colectivos. Y en este libro intentas dar una visión un poco como, digamos, del proceso, ¿no?, en el que se fue realizando el exterminio, ¿no? Sí, básicamente la razón de ser del libro es explicar cómo se desarrollan los sistemas de ejecución de personas. Eh, Cuando Hitler escribió su libro, ya se había tomado, digamos, la determinación de alguna manera, deshacerse del pueblo judío en la Alemania nazi y luego posteriormente en territorios ocupados. Pero nunca se establecieron criterios sistemáticos, ¿no?, de exterminio de personas. Y eso es lo que tiene lugar sobre todo a partir de enero de 1933, pero de forma ya masiva a partir de la ocupación de Polonia en 1939 y posteriormente, sobre todo y fundamentalmente a partir de junio del 41, cuando comienza la Operación Barbarroja. Entonces el libro se enfoca en eso, en cuáles son los procedimientos para asesinar a personas en cadena, en este caso de una manera sistemática que permita llegar a las cifras que se establecen. Una de Sí. las primeras cosas que se hacen al principio de la guerra es establecer cuál es el plan, o sea, qué es lo que se va a llevar a cabo. Y es a raíz de ese plan que se desarrollan después los campos de concentración, las unidades Einsatzgruppen y bueno, toda la maquinaria de exterminio de la Alemania nazi. Iremos empezando un poco, ¿no?, este proceso de, digamos, de muerte, ¿no? Tiene que haber un sustrato primero ideológico que lo justifique. En tu libro empiezas a explicar un poco cómo es ese proceso inicial de, digamos, de justificación ideológico-política del Sí, exterminio. sí. Muchas de las ideas de las que arranca, en este caso, el propio Hitler. En otros casos, no es tan clara la afiliación del líder de un partido político determinado y el partido en sí mismo, la ideología que pueda tener ese partido en ese caso. Entonces, podemos decir que mucho de lo que después el Partido Nacional Socialista, ¿no?, y posteriormente la Alemania nazi va a poner en marcha, o sea, el gobierno alemán de su época a poner en marcha, es las ideas del propio Hitler. Pero repito, él da las ideas, aunque no establece los criterios metodológicos que luego van a tener lugar, ¿no? Entonces, Mm. su idea, si la resumimos mucho, básicamente parte de la siguiente conjetura. Por supuesto que es todo científico y totalmente irracional, obviamente, pero además históricamente no tiene ninguna validez. Pero bueno, fue lo que ellos tomaron Sí, como su verdad, digamos, alternativa y la pusieron en marcha. Entonces, desde la perspectiva de Hitler y otros, Rosenberg y otros ideólogos del partido nazi,
En los territorios del este de Europa, viene a ser desde lo que hoy es Polonia hasta prácticamente los Urales, en su día había estado poblado por población aria y a lo largo de la historia había sido tomado, conquistado por otras poblaciones enemigas del pueblo aria, entre los cuales obviamente se contaban los judíos, también los eslavos, etcétera, y ese territorio había que reconquistarlo. Obviamente, después de muchos siglos, ellos consideraron y pusieron por escrito en el Plan General del Este que estos territorios estaban poblados por 3 tipos de personas. Unos pocos arios puros, según la terminología nacionalsocialista, todo esto, repito, es totalmente científico y carece de cualquier valor historiográfico, etcétera, pero calcularon que había una población de arios puros, que había otra población que era el resultado de, digamos, de la mezcla de arios puros y no arios, y por lo tanto había un tercer grupo de no arios en absoluto. Calcularon, sin ningún tipo de rigor, que en ese territorio que hablamos, o sea, el territorio del este, había unas 45 millones de personas. Y llegaron a la conclusión de que de esas 45 millones de personas, aproximadamente 31 millones eran no arios, o sea, población que desde el punto de vista del partido nazi había que exterminar, había que eliminar. Cuando digo exterminar, es exterminar, o sea, matar. 31 millones de personas. Y se consideró que esto había que hacerlo en un plazo de 30 años. De 30 años. De modo que el planteamiento original es matar a 31 millones de personas en 30 años. Había otro grupo poblacional de 14 millones de personas, más o menos calcularon ellos, que siendo mezcla de arios y no arios, según la legislación de aquel tiempo en Alemania, no podían ser exterminados y por lo tanto tenían que ser concentrados o esterilizados, de forma que no se reprodujeran, y había un resto de 250.000 habitantes, más o menos calcularon, que eran arios puros. Pero estos arios puros tenían un problema, y era que, aun siendo racialmente arios desde el punto de vista nazi, estaban socializados. Eso es, no hablaban alemán y además no eran miembros del partido, no comulgaban ni siquiera con la ideología del partido. Entonces, con estos también, con respecto a este grupo, había que poner en marcha una serie de mecanismos. Y claro, si llevamos esto al terreno práctico, que es lo que hizo Wetzel, Erhard Wetzel es una de las primeras personas que analiza más o menos sistemáticamente el plan para ponerlo en marcha, para poder ponerlo en marcha. Llega a la conclusión de que obviamente matar a 31 millones de personas en 30 años equivale aproximadamente a matar unas 83.000 personas al mes, lo cual equivale más o menos a matar unas casi 4.000 personas al día, sin solución de continuidad durante 30 años. Claro, ¿qué sistema permite llevar a cabo ese nivel, ¿no?, de barbarie? Por otra parte, él considera que el plan en sí está mal hecho y que el número de personas a exterminar es mucho mayor. Él llegó a hablar de unos, casi 40 millones de personas, lo cual subía el ratio de personas a exterminar por día a 4.000. 4.000 o 4.600 al día, sin solución de continuidad, o sea, tenía que ser un sistema sostenible en el tiempo que permitiera llevar a cabo este nivel. Javier, estas cifras superan lo que para muchos sería los mayores, digamos, objetivos de este exterminio, que eran los judíos, a lo mejor gitanos y algunos grupos sociales. Aquí estamos hablando de todos los eslavos casi. No, en este caso, sí, o sea, incluye a los eslavos, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que en territorio del Lebensraum, ¿no? Eso es, en territorio eslavo, claro. En los territorios del este son territorios ocupados. Todo lo que hay. En esta imagen, que no sé si podéis ver en pantalla, se ve el territorio que ellos querían conquistar. No querían conquistar toda Eurasia. Entonces ahí dejarían a los otros fuera de esta muralla que ellos tienen hasta dibujada, ¿no? Eso es. Esta imagen que ves aquí es el pequeño plan, y luego existía el gran plan del este. El gran plan del este sí abarcaba hasta los Urales. Lo que ocurre es que el 90% de la población en ese área
aun abarcando hasta los Urales, vivía en esta zona del pequeño plan, digamos, que es un poco más al este de Moscú, pero básicamente hasta Moscú, ¿no? Es donde terminan las grandes ciudades que luego en la guerra no va a poder conquistar el ejército alemán, o sea, lo que entonces era Leningrado, Moscú y Stalingrado en el sur. Este sería el mapa del pequeño plan. El gran plan abarca mucho más al este. Y bueno, la problemática con la que se enfrentan a partir de 1941, junio del 41, es cómo llevar a cabo esto. ¿Cuál es el sistema de exterminio que va a permitir este nivel de eficacia? Por otra parte, otro de los temas que no se tocan nunca y es consustancial al Holocausto y forma parte de esta campaña de genocidio se preguntaron, el propio Wetzel, pero también otros ideólogos del partido, el propio Himmler tiene un decreto a este respecto, ¿qué ocurre si el plan funciona? O sea, si el plan funciona, si sale bien, si en 30 años se elimina a 31 millones de personas y otros 14 millones han muerto en campos de reclusión, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que ese territorio se conquista, pero está vacío. Y el plan no era trasladar a las personas de Alemania a estos territorios necesariamente. El plan era repoblar Europa, aquella Europa aria, con población aria. De forma que había que buscar un sistema de producción industrial de vida. De niños, claro. Exacto. Al mismo ritmo que el plan. Esto es, había que producir unos entre 3.000 a 4.600, es la cifra que da el propio documento, criaturas al día. Claro, ahí entra primero, digamos, la natalidad dentro de las familias, pero también esos niños que se entregaban al partido, ¿no? Que había ese objetivo de que una mujer joven diese un hijo al partido y después ya tuviese sus hijos en su familia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por una parte, en el orden nacionalsocialista los hijos eran del Estado. Sí, o sea, básicamente la familia no tenía... sí, hablar te entiendo, de propiedad, sí. No, el objetivo era no era custodia de las criaturas, de formas que el Estado las podía movilizar, las podía retener, las podía secuestrar, diríamos, en cualquier momento, especialmente en los casos en los que las familias no fueran arias y además ideológicamente hablando socialistas. Entonces, una de las primeras mecanismos que se ponen en marcha para llegar a esta cota de 4.000, bueno, entre 3.000 y 4.600 criaturas nacidas al día es secuestrarlas de aquellos grupos poblacionales que se consideraban arios, como hemos dicho antes, esos 250.000. Los alemanes de Rusia, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y entonces secuestrar de esas familias a criaturas. Ahora, en Polonia, por ejemplo, se llegó a secuestrar a más de 200.000. Repito, cuando doy números, especialmente en este caso, por ejemplo, no hablo de números absolutos en ningún momento. Se trata de los datos que podemos constatar. O sea, sabemos que al menos entre 200 y 250.000 menores de edad fueron secuestrados básicamente de sus familias porque, aun siendo arios, no se consideraban elegibles para ser padres. Eso no quiere decir que fueran 200.000 o 250.000, eso quiere decir que fueron al menos 200 o 250.000. De todas formas, está muy lejos, muy astronómicamente lejos de la creación de 3.000 o 4.000 seres humanos diarios. De forma que se pusieron en marcha, pues bueno, las redes que ya conocemos todos de Lebensborn, o sea, básicamente hospitales en los cuales había una serie de mujeres que recibían las visitas de miembros de las SS porque los miembros de las SS ya tenían, digamos, el certificado de ser arios, de raza y bueno, se pone en marcha eso. No tenemos datos de cuántas personas nacieron en esas instalaciones, pero bueno, fueron muchos, desde luego. Ahora, nunca, ni de lejos, llegaron a la cifra de crear 3.000 vidas al día. Eso es muy difícil, obviamente, de llevar a cabo. Claro. Y esta serie digamos, de instrucciones sobre crear vida de esta manera
se ponen en marcha ya desde 1934. O sea, que son políticas que vienen, se alinean, digamos, con el espíritu de Mein Kampf, de Hitler ya en los años 20, pero no llegan a desarrollarse completamente hasta que comienza la guerra. Era difícil poner en práctica algunas de las políticas que luego tendrán lugar en tiempo de paz. Y por lo tanto, los números se multiplican a partir del 39 y ya se pasan a ser exponenciales a partir del junio del 41. Pues tenemos esto que sería lo que por lógica iba a cubrir, ¿no?, el vacío poblacional de todas esas tierras que iban a conquistar. Después había también esos proyectos, ¿no?, de las ciudades que a la idea de ciudad colonial del oeste americano se iban a ir creando, unidos por autopistas, en los que los alemanes en sus coches viajarían por los territorios conquistados, ¿no?, para que así los defendiesen con más ganas, ¿no?, de los posibles ataques de los bárbaros. Es muy llamativo todo esto, pero él lo pensaba real como un territorio parecido al oeste americano, ¿no?, toda esta zona, ¿no? Sí, y lo dijo, y lo puso por escrito. El propio Himmler hace referencia al este de Europa como la California del Este. Él entiende que las políticas que hay que poner en marcha deben ser muy parecidas a las que se pusieron en marcha en el oeste americano a lo largo del siglo XIX y con anterioridad en el este, ¿no? Pero a partir de la fiebre del oro en el siglo XIX. Y eso da lugar a veces a la pregunta de si los campos de concentración y otras políticas que llevaron a cabo a partir del 41 en el este básicamente no están basadas en lo que se hizo en el oeste americano. No lo está. Era la idea. Hay que tener en cuenta que las dos son campañas de genocidio y por lo tanto, como tal, tienen una serie de elementos en común. Pero no estudiaron, digamos, las actividades que se llevaron a cabo en el oeste americano en este periodo de tiempo para luego ponerlas en marcha allí. El caso más cercano y que sí se estudió bastante detalle fue el del genocidio armenio, para poner en marcha los campos posteriormente, etc. Pero bueno, hay una similitud y desde luego se puede hablar de la California del Este, como hizo Himmler, porque son campañas de genocidio y por lo tanto tienen una serie de similitudes, de rasgos comunes, todas, independientemente del periodo histórico en el cual tengan lugar estos hechos. Sí, sí. De hecho, dentro de lo que serían los encargados de la administración de esos territorios conquistados, ¿no?, se pasó en el caso de Polonia, hubo un debate, ¿no?, sobre si era más importante cumplir el objetivo de, digamos, acabar con los impuros, ¿no?, o usarlos para la construcción, para las obras, y ahí ves ese debate eterno entre los que optaban, es muy fuerte lo que estoy decir, por la castración o por el exterminio. Esto se planteó hasta la conferencia de Wannsee, en el caso de los judíos, pero en los otros casos había en los, digamos, en los idearios, ¿no?, o en los pensamientos, el tema de que los eslavos, si no se iban a exterminar rápidamente, solo se iba a educar a los niños para saber sumar y restar muy sencillo y leer, para ser trabajadores que no desobedeciesen las órdenes, ¿no? Una especie, tenían incluso esa visión de que solo estudiasen hasta los 6 años o 7 para entender las órdenes y nada más, ¿no? Sí, vamos a ver, el plan general habla de exterminio y no plantea esta segunda parte del desarrollo de mano de obra. Lo que ocurre es que cuando se crean las diferentes oficinas dentro de lo que es las SS o la Alemania nazi en general, aunque era una dictadura y por lo tanto podemos pensar que era una estructura jerárquica muy simple, piramidal, no era así, porque, bueno, por motivos de logística política en este caso. O sea, para controlar a los segundos de a bordo dentro de lo que eran las SS, era necesario establecer arritmias dentro del sistema, digamos. Y eso lo hizo Himmler con mucha precisión y siempre tuvo mucho miedo de que alguna de las personas que trabajaba para él se fuera a rebelar o le fuera a quitar el cargo, básicamente. Entonces, crea diferentes oficinas que responden directamente ante él y que pasan por encima, por ejemplo, del segundo, el tercero a bordo, dentro de lo que es la oficina de seguridad, etcétera. Es un organigrama bastante complejo, pero resumiendo un poco lo que hay dentro de ese mundo, hay dos oficinas, una está a cargo de Paul y otra está a cargo de Gluck.
Y la oficina a cargo de Paul se encarga en un principio de hacerse cargo de estas personas que no van a ser exterminadas inmediatamente y que por lo tanto hay que establecerlas en campos de labor, ¿no? En campos de trabajo, para que trabajen mientras el resto está siendo ejecutada de una manera, repito, industrial en cadena, o sea, muy rápida, con el objetivo siempre de llegar a un mínimo de 3.000 personas al día. La oficina que se encarga del exterminio es la de Glux. Bien, en un momento dado se enfrentan porque resulta que después de 1 año o 2 años de guerra en el este, la oficina de Paul está viendo unos dividendos astronómicamente impensables por nadie en absoluto, nadie vio eso, el capital que había detrás claro, de 14 millones de personas. Al final, en la organización Todd acabaron 40 millones de personas y probablemente serán más. Hablo siempre de los datos que tenemos ahora manejables y sobre todo me guío generalmente por los datos que da el Museo del Holocausto de Washington. Claro, esa red de campos genera tal riqueza que llega un momento en que se enfrentan a la oficina de Glux porque no quieren matar al ritmo que se está haciendo. Y por otra parte, la oficina de Glux se enfrenta porque sí que lo quiere hacer. Por otra parte, hay mucha rivalidad entre los diferentes grupos de exterminio por ver quién es el que está cumpliendo esa tarea fundamental, ¿no? Cardinal del Partido Nazi con mayor precisión. O sea que es un mundo complejo, pero sí que será esa, digamos, esa doble cara dentro del mundo de las SS en este sentido. Ahora, no es por humanitarismo, No, es por economía o por practicidad. Es una cuestión de interés. Podemos ir un explotación. poco. Sí. Ahí cuando, bueno, es un tema que a mí me fascina y leí muchos sobre el tema. Tu libro tengo que leerlo, no me puse, pero sí que es un libro que voy a leer, sí. Es un tema que podemos empezar un poco cómo se hizo este proceso industrial, ¿no? Porque ellos se referían a los seres humanos como unidades o términos productivos, ¿no? Es decir, como unidades productivas, ¿no? Pero claro, esto comienza, yo creo que antes de empezar a hablar del proceso industrial, creo que hay que hablar también de cómo se justificó que esto fuese posible, ¿no? Es decir, se intentó eliminar la empatía posible con las víctimas, ¿no? Es decir, nosotros y ellos, que son los culpables de que nosotros vivamos mal, ¿no? Una especie de justificación para eliminar algo muy humano que es la empatía y se puede llegar a lograr hasta cierto punto, ¿no? No, de hecho no se puede. Vamos a ver. No digo, hasta cierto punto, porque muchos de los ejecutores tenían alcoholismo por ese tema, ¿no? Eso lo sé. Eso es. Quiero decir, vamos a ver, cuando se plantea esto, nadie se pregunta cómo se va a llevar a cabo, simplemente se plantea. Y claro, en tiempo de paz era muy difícil llevar a cabo estas operaciones. Se empiezan con programas, digamos, relacionados con esto, pero no necesariamente relacionados con el plan del Este en sí mismo, como es el programa T4, etcétera, y se empiezan a enfrentar a asesinatos en masa y ven que, bueno, que es muy difícil llevar a cabo estas muertes. En un principio se elige como medio principal de ejecución el asesinato por arma de fuego. Y es lo que se lleva a cabo en el este de Europa de junio del 41. Las unidades Einsatzgruppen son eso, son 4 unidades de acción, son más y están divididas en subunidades, etcétera, pero las grandes unidades son 4 y actúan detrás del ejército, van avanzando y van eliminando a las personas por arma de fuego. Eso ya resulta en una problemática logística tremenda que tiene lugar a lo largo del verano y sobre todo el otoño de 1941. Se empiezan a dar cuenta de los problemas a los que se tienen que enfrentar en el día a día para llegar a estas tasas de criminalidad, básicamente, de asesinatos, como he dicho antes, de 3.000 o 4.000 al día. Una de las cosas que tienen que calibrar muy bien es el efecto psicológico que tiene sobre el ejecutor el haber ejecutado a estas personas. Generalmente se ejecutaba primero a hombres y luego a mujeres y niños. Y claro, ejecutar durante 2 o 3 días seguidos a 3.000, 4.000 mujeres y niños y ancianos, pero bueno, fundamentalmente mujeres y niños, pues era una carga tremenda. Una de las primeras consecuencias de esto
es que nunca se obligó a nadie a participar en estas unidades. Y cuando nos preguntamos esta serie de ¿por qué? ¿Por qué eran todos voluntarios? Bueno, porque era una cuestión logística. Al final acabamos siempre explicando este tema desde un punto de vista logístico. Hay una lógica de la eficacia detrás de esto. Si en una unidad de ejecución, como las que se crearon, pongamos en principios de julio de 1941, había, imaginémonos, por ciclos, ¿no? Por turnos, aproximadamente 10 personas, exterminando a grupos de 200 o 300 personas a la vez, ¿no? Durante horas. Si una de estas 10 o 15 personas no cumplía con su labor, empezaba pues, a sollozar, a quejarse, o soltaba alarma, o se suicidaba, eso generaba un problema importante en el pelotón, que era En muy la cadena, reducido. sí, claro, sí, justo. Sí. Exacto. Entonces vieron que era mucho, logísticamente era mucho más viable utilizar a personas que no tuvieran ese problema tan agudo, ¿no? Como aquellos que tuvieron que abandonar, y fueron bastantes. Tenemos muchos registros de documentación de esto. O, de otra forma, era imponer, ¿no? Un sistema de sanciones, etcétera. Eso no habría funcionado. Es decir, que cuando se llega al momento de ejecutar a una persona, la propaganda que se hizo en contra del pueblo judío y tal no funcionaba. No, Porque, llegó a claro, funcionar poco estamos porque, claro. frente a un ser humano del cual no sabemos nada, pero oímos respirar, olemos, nos habla, y claro, eso da lugar a muchos problemas. De hecho, es uno de los grandes problemas desde el punto de vista de los perpetradores. Obviamente eso no es un problema, eso dice mucho del ser humano, pero en este caso era un problema que había que atajar, y la creación de los campos de concentración básicamente surge de eso. No solo de eso, pero surge en parte de eso. Es mucho más eficaz y evita este problema de Claro, porque ejecución estos, por arma de claro, fuego estos, de forma, digamos, directa. estos en grupo llegaron a abusos también, incluso que asustaron a sus propios mandos, ¿no? Cuando empezaban a probar cuántas balas mataban a un niño, es decir, ponían varios niños en fila o mujeres en fila, mataban primero a los niños y después a las madres, es decir, empezaron a hacer cosas que ya iban más allá de lo que sería el profesionalismo, ¿no? Que ellos intentaban imbuir. Y es famosa la historia de que Hitler fue a una ejecución o vio un montón de muertos y bueno, vomitó, ¿no? Y a partir de ese momento, ellos intentan disculparse de que a partir de ese momento empieza el exterminio organizado, ¿no? Es decir, es cierto que es ese momento el que dicen, uy, somos más bárbaros que los bárbaros, o ya lo tenían No, pensado ya antes. no, pensado no tenía nada por anterioridad, y por eso ocurren todas estas cosas. A lo que hace referencia al principio es los juegos de la muerte. Eso es muy común ocurría, por ejemplo, en el genocidio armenio, ocurrió aquí en el oeste americano, ha ocurrido en todos los casos de genocidio, se llega a ese punto de jugar con la muerte. Hay casos horribles, por ejemplo, en el caso de Armenia, juegan a bolos con los recién nacidos, bueno, cosas de ese tipo. Realmente a eso se llega a través de la ingesta de ingentes cantidades de alcohol. Para llevar a cabo estas ejecuciones había que beber muchísimo, y por lo tanto las ejecuciones no tenían lugar de la forma que debían llevarse a cabo, ni a la velocidad, ni al ritmo, ni con la efectividad que debería llevarse a cabo, porque había que beber, pero al mismo tiempo la bebida reducía obviamente la capacidad del ejecutor. Por otra parte, eso también condicionó la forma de ejecutar. En un principio se ejecutaba con pistola, pero claro, algunas pistolas, según el rango, ahora no voy a dar datos concretos, pero bueno, está Que todo en están el en el libro. libro, ¿no? Según el calibre, sí. Según el calibre daban problemas por una razón o por otra. Entonces, por ejemplo, para empezar, si se tenía que llevar a cabo una ejecución a lo largo de toda la noche, cada ejecutor necesitaba del orden de 11 pistolas, porque con una sola no era suficiente. En algunos casos llegaron a utilizar pistolas soviéticas porque eran mejores o consideraron que eran mejores que las suyas, etc. Pero, claro, se dieron cuenta que el efecto era terrible, el efecto de matar a una persona oyéndola respirar era terrible, sobre todo cuando llegaba a la ejecución de niños menores, o sobre todo de personas con problemas mentales, y entonces empezaron a tomar una distancia. Pero claro, el problema de tomar una distancia era Es que que falla más. disparar con un rifle
con una dosis de vodka, por ejemplo, importante, pues no funcionaba. Yo he entrevistado a 3 personas que han estado enfrente de un pelotón de ejecución, incluso con ametralladoras pesadas. Y ni siquiera les dieron un balazo. Cayeron básicamente en la tumba abierta, pero no les dieron por eso, porque el estado, digamos, de alcoholemia. En uno de los casos, tenemos también registrados, había víctimas dentro de las fosas, o sea, las metían vivas dentro de las fosas y les disparaban desde arriba para que así no hubiera que mover los cadáveres o no se escaparan, etcétera. Ese era otro problema, claro. Si la persona estaba muy afectada por el alcohol, no podía correr detrás de una persona que huía. Entonces empezó a meter a estas personas dentro de las fosas. Todo esto está escrito. Son problemas que ocurrieron conforme iban avanzando en este sistema de ejecución. Y aún así no dieron con las víctimas dentro de la fosa. Hay el caso de estas 6 adolescentes que lograron escapar porque el oficial que les estaba disparando desde arriba no les dio a ninguna de ellas, por lo borracho que estaba. Bueno, muchos problemas. El caso es que a finales del año 41 se quiere hacer un saldo de todo lo que está ocurriendo, de los problemas que da y del número de personas que han sido ejecutadas. Ninguna de las unidades de Einsatzgruppen quiere aportar datos porque ninguna quiere ser la última. Ninguna quiere aportar los datos más bajos, vamos a decirlo así. Entonces, al final, después de una cierta investigación, se llega a la conclusión de que el Einsatzgruppen A, que es el que está al norte, en los países bálticos, ha ejecutado alrededor de 230.000 personas, 229.000 para ser exactos. Estamos a principios del año 42. Y bueno, eso entienden, son unas cifras bastante importantes. Ahora, si hacemos la cuenta, si tomamos todos los medio año básicamente y lo dividimos por días, no llega a las 3.000 cifras, a la cifra de 3.000 ejecuciones al día que está en el papel. Y en ese momento irrumpe en escena un personaje muy desconocido en los estudios del Holocausto. Sí que hay una biografía escrita sobre él y hay estudios, pero vamos, en general, en la narrativa general tiende a olvidarse, que es Herbert Backe. Y este personaje, Backe, Backe, B-A-C-K-E, Backe. Y este individuo es, secretario de Estado para el Ministerio de Educación de aquel tiempo, Ministerio o Departamento de Educación. Y informa en esta serie de reuniones que están teniendo lugar a principios de enero del 42 que él, no él concretamente, pero que unidades del ejército, no de las SS, utilizando su método de ejecución, han conseguido matar a 2 millones de personas. Este es Backe, sí. A 2 millones de personas. Y claro, demuestra clarísimamente que ejecutar o matar de hambre, de inanición o de frío y de extenuación y de las enfermedades asociadas a todo esto es mucho más rápido y mucho más eficaz que ejecutar por arma de fuego. Esto no eliminó las unidades de Einsatzgruppen que siguieron operando durante toda la guerra, pero obviamente da lugar a la operación Reinhardt y la multiplicación exponencial de la muerte a partir de abril del 42. Hay un dato que es un poco escalofriante. En abril del 42, entre el 80 y el 85% de las víctimas del Holocausto estaban aún vivas. Eso quiere decir que de los 17 millones de personas que hasta el momento contabilizamos como víctimas mortales del Holocausto, el 80-85% estaban vivas. Lo cual quiere decir que a partir de abril del 42 hasta mayo, digamos, del 45, el ritmo de ejecuciones asciende hasta 12.000 al día. Sí. 12.000. Claro, y aquí está el plan del hambre, el Hunger Plan, ¿no? Que es como se llama esto, que al final, parece que es como el Holodomor, un poco ese plan, pero después también se va completando con otras ideas, ¿no? Porque un problema que va apareciendo, ¿no? Es cómo también ejecutar a más gente y sobre todo cómo hacer desaparecer los cuerpos.
porque eso se intentó también con explosivos en algunos casos, con cal viva. Al final vino la opción del horno crematorio cuando ya aparecen los campos de concentración y de exterminio. Pero en este plan siempre se habla mucho, ¿no?, de lo que se aprendió, digo así dicho porque no me gusta la palabra, pero lo que se aprendió en la eliminación de lo que serían las personas con deficiencias psíquicas en los, digamos, en los hospitales, ¿no? Es decir, aquello de los 3 médicos que daban 3 notas y si era así lo ejecutaban en las cámaras de gas de los bajos de algunos hospitales, ¿no? Y ahí dio lugar al famoso conocido furgón de la muerte, ¿no? Esos furgones que con el humo del propio tubo escape iban matando a los pasajeros, ¿no? Eso fue otro método para intentar, digamos, evitar el fusilamiento, ¿no? Sí, todo eso se empieza a poner en marcha, repito, a partir de junio del Sí, sí. 41, cuando sí, se enfrentan a la ejecución de personas con deficiencia mental. Era terrible, por razones que explico en el libro, y piensan que haciéndolo de forma anónima, metiéndolos en un cuarto y asfixiándolos, básicamente envenenándolos con gas venenoso, pues va a ser más rápido y más efectivo, y de hecho así fue. Poco a poco se van desarrollando los sistemas, pero no quiere decir que no hubieran existido estos sistemas desde antes, repito. Sí, claro. Gente ya moría de extenuación en los campos. A partir del 34 ya hay gente que muere de, bueno, pues por En pérdida de Mauthausen ya masa estaba, ¿no? corporal, por Sí, sí. enfermedades asociadas a todo esto, pero no se llega ni de lejos a los números que vamos a llegar a partir de abril del 42. Y por otra parte, bueno, y esta es una de las razones de ser del libro, se ha escrito mucho y muy bueno sobre el Holocausto. El libro es absolutamente geniales escritos sobre el Holocausto. Por ejemplo, el libro que escribe Gilbert sobre la psicología de los perpetradores, o el libro que escribe Zimmer sobre educación en Alemania nazi. Bueno, por supuesto, el libro de Gilbert y muchos otros. Pero también es verdad que se ha ido desenfocando un poco la narrativa. Entonces, lo que has dicho antes es los hornos, etc. Explica algunas de las cosas que hasta ahora no se han desfocado. No quiere decir que no esté ahí. Yo, por ejemplo, me he limitado a utilizar documentación. No es que no haya leído toda la bibliografía, no toda, eso es imposible, pero mucha de la bibliografía que se ha escrito, a veces me han dicho que es una falta de respeto. No es mi intención faltar el respeto a nadie. He leído bibliografía general del Holocausto, pero para hacer este libro me he ceñido a documentación. Fuentes, ¿no? Sí, a fuentes primarias, documentación que se produjo entre 1933, o un poco antes, y el 47, vamos a poner 49, los juicios que tienen lugar después del término de la guerra. Bien, uno de los iconos del Holocausto es el tren. Si nosotros pensamos en el Holocausto, nos viene a la memoria pues, un tren, un vagón de tren, que es un sistema de transporte de prisioneros que van, víctimas, que van de un gueto, por ejemplo, a un campo de concentración como Treblinka, vamos a decir. Bien, eso está un poco desenfocado, porque tenemos que pensar con la lógica del perpetrador, o sea, del ejecutor. ¿Qué sentido tiene coger a una persona que ha perdido 30% de su masa corporal y que va a morir en básicamente cuestión de días o meses en un gueto, y llevarla en tren, que es un gasto importante? Estos trenes podían transportar hasta 5.000 personas, entre 3.000 y 5.000 personas eran los transportes más canónicos, digamos, los estándar de aquel tiempo, y exterminarla en una cámara de gas. Las operaciones de gas eran extremadamente caras, tan caras que si en Auschwitz, por ejemplo, Birkenau, en la crematorio 2, los crematorios son todos diferentes, tienen diferentes capacidades. El número 2, si había menos de 700 personas, se las ejecutaba a mano. Eso da idea de, a mano quiere decir con arma de fuego. Sí. Eso Del da coste una que idea implementaba. del coste que tenía. Entonces, no tiene No, y también no sentido había un hacer tema eso. de que el ciclón funcionaba mejor con calor, entonces hacía falta que hubiese mucha concentración Sí. de personas dentro. Sí, hacía Sí. falta un mínimo de 26, 29 grados centígrados para que el ciclón B, que eran unas píldoras sólidas, se convirtieran en gas y mataran.
Entonces, los trenes no eran medios de transporte, eran medios de ejecución. No tenía sentido trasladar a estas personas para que las mataran en los campos. Si llegaban a campos muertas, donde de todas formas iban a morir, era pues un plus logístico, porque se ahorraba mucho dinero y mucho tiempo en el proceso. Pero entonces, ¿por qué se trasladaban? Se trasladaban porque en los guetos no había sistemas de, ellos lo llamaban administración de los cuerpos, entonces, crematorios, etcétera, Sí, procesamiento. Sí. para procesarlos de la forma en que lo hacían. Procesar no era solo quemarlos, era mucho más que eso, pero bueno, para procesarlos. Entonces, si ellos calcularon, si en un transporte entran 3.000 personas y el transporte medio dura más de 5 días, digamos, sin agua ni alimentación, en algunos casos sin ropa en invierno o utilizando ciertos elementos químicos en verano para que la temperatura de los vagones subiera, pues la mayor parte de las personas llegaban muertas. Por otra parte, eso daba lugar a problemas, porque si era, por ejemplo, en verano y el transporte tardaba más, vamos a decir, de 10 días o 15, según las temperaturas, los cuerpos llegaban ya en cierto grado y se podían pegar unos a otros. Todo esto, repito, está documentado, está en el libro. Por otra parte, si era invierno y tardaban demasiado, los cuerpos llegaban congelados y bueno, se pegaban unos a otros, con lo cual la extracción, digamos, de los cuerpos y la posterior cremación de los cuerpos en las cámaras daba lugar, bueno, había que inducir más energía para quemar estos cuerpos, etcétera, o sea que tenían sus problemas. Pero el tren es mucho más que un medio de transporte, es un medio de exterminio en sí mismo. Y bueno, estos son los pequeños detalles que he querido un poco, bueno, no sé cómo decir, afinar en el libro. Y repito, todo esto está escrito ya en aquel tiempo. Las fuentes que he utilizado son del 45 al 47, muchas de estas, ¿no? Después en los primeros juicios que tienen lugar, hay juicios todavía hoy, se abren juicios sobre el Holocausto, pero vaya, los primeros que tuvieron lugar, entre ellos Nuremberg, proveen una serie de datos muy clarificadores de lo que son estas acciones, porque los propios ejecutores tienen que testificar y hablan de todas estas cosas. De forma que, bueno, este es uno de los casos. Otro, por ejemplo, icono del Holocausto son las literas. Y por cierto, antes de pasar de tema, has enseñado antes una serie de fotos que son fotos del famoso álbum de Auschwitz, que es la llegada de los judíos húngaros a Birkenau. En este caso, en una de estas fotografías está Lidia Lebovic, a quien dedico el libro y a quien entrevisté durante años. Estas fotos las sacaron los alemanes y no nos podemos guiar que produjeran a los alemanes que fuera descriptivo, incluyendo el material gráfico. Estas fotos fueron tomadas de día cuando estos judíos húngaros llegaban de Budapest, llegaban de sus casas, como la propia Lidia, y por tanto llevaban con masa corporal estable, digamos, normal, sanos, con mucho material desde sus casas, venían con zacutos, con ropa, maletas, etcétera. Eso obviamente no era ni de lejos lo habitual. El estándar. No, pero como estaba prohibido sacar fotografías y el único álbum que existe básicamente de llegadas, por ejemplo a Birkenau, pero cualquier otro campo, es este, por la prohibición, bueno, pues se han enfocado por llegada que tendemos a ver o a entender de esta manera, y no es así. En muchos casos todos llegaban muertos o casi. Yo he entrevistado a algunos únicos supervivientes de 2 trenes al menos, que recuerde ahora, pero bueno, en el libro cito muchos de ellos, y se distorsiona la realidad con esta serie de imágenes, etcétera. Y luego también la ficción, obviamente, se alimenta de las pruebas y documentos históricos que tenemos, entre ellos las fotografías, y da lugar a representar, digamos, la llegada a los campos de una manera en que no se daba en la mayor parte de los casos. Luego esto generaba muchísimos problemas logísticos dentro de los campos, por ejemplo. Y esto es algo que, bueno, quizás sea mejor leerlo en el libro que explicarlo, pero voy a dar una idea. Era muy diferente que una persona llegara de su casa o llegara de un gueto. Y era muy diferente que una persona llegara de su casa si provenía, por ejemplo, de Dinamarca o venía de Rumanía. ¿Por qué? Bueno, por 2 razones fundamentales. Primero, porque una persona que llegaba de un gueto había perdido mucha masa muscular
Y en cambio, una persona que llevaba su casa estaba, digamos, entera. Y así los llamaban, cuerpos enteros, y de hecho los llamaban cuerpos rellenos o cuerpos vacíos. Una persona que llega de un gueto, a ver que no, vamos a poner, llega generalmente mal. muerta en los vagones, sí, o casi muerta, Sí, sí. y probablemente no tiene propiedades, porque ya ha utilizado todo lo que tenía para mantenerse en pie, vivo en un gueto. Pero una persona que viene de su casa trae consigo todas sus propiedades. ¿Y cada dónde las trae? Bueno, puede traer en la ropa o las puede traer en el cuerpo. Y claro, esto era algo que los propios ejecutores sabían de antemano. Entonces, cuando llegaron estos judíos húngaros, todos sabían que en esos cuerpos había oro, diamantes y mucho más. Por lo tanto, a la hora de procesar los cuerpos, los tenían que abrir y, bueno, y extraer estas cosas. Y eso hacía que el proceso de cremación, etcétera, fuera mucho más lento. Por lo tanto, cuando había una operación de cremación de judíos que provenían, por ejemplo, del gueto de Varsovia, el proceso de administración de los cuerpos era mucho más rápido por estas razones. Primero, porque la cremación era rápido, porque la masa corporal era menor. Por otra parte, no había en muchos casos que gasearlos porque ya venían muertos. Y por otra parte, no había que buscar efectos de valor. Era tal la cantidad de efectos de valor que se extraían de estos cuerpos que al lado de la mesa de disección, justo enfrente de los hornos crematorios, en el caso de Birkenau, había un pequeño horno de fundición. Sí, de oro, sí. De fundición de oro, de plata, de metales preciosos. Bueno, repito, esos son los detalles que doy en el libro que intento enfocar. O sea, no era que llegaban a los campos, morían en un proceso de gas. También explico con muchísimo detalle cómo era la muerte por inhalación de gas venenoso. También explico que no era tan absolutamente efectiva como se quiere pintar. Mucha gente sobrevivió a las cámaras de gas, pero todas ellas fueron ejecutadas posteriormente por arma de fuego. Y en el libro doy algunos casos y explico el por qué. En ocasiones se sobrevivía al gaseamiento. Bueno, y otra serie de detalles del sistema de ejecución. Pues Xavier, porque tienes el tiempo limitado, espero que vuelvas otro día a explicarnos más. Es un tema que me parece muy importante, incluso conocer un poco la red de campos y explicar un poco las diferencias que hay entre un campo de exterminio, un campo de concentración, un campo de trabajo, que había como niveles dentro de esta red de la muerte, ¿no? Pues Xavier, muchas gracias, la verdad que ha sido muy instructivo para que la gente, yo creo que no estamos en directo, pero los que nos escuchen en diferido pueden hacer las preguntas y espero que estés atento ahí a las preguntas y podemos resolverlas y pensar que, por desgracia, los conocimientos humanos, ¿no? Muchos ingenieros dieron sus ideas en este proceso industrial de la muerte, ¿no? Yo siempre me quedo con la anécdota del diseño de las cámaras de gas de Auschwitz, de una de ellas, cómo se dieron cuenta que la puerta estaba mal porque la habían puesto para abrir hacia adentro y claro, se dieron cuenta que el ser humano ante la muerte se va a buscar una salida, ¿no? Y se apegotonaban contra la puerta. Y ahí tuvieron que rectificar después en los planos, ¿no? Pero lo digo porque a veces el ser humano, ese instinto, ¿no?, de estar todos juntos, también se veía, incluso les dificultaba después a los ejecutores ese procesamiento de los cuerpos, ¿no? Porque iban todos juntos, ¿no? Sí, Pues por desgracia. las puertas se mejoran muchísimo después en Treblinka y en Sobibor y otros campos de... Y luego, con respecto a lo que has dicho de campos de concentración y de trabajo y de exterminio, bueno, hay que tener en cuenta las dimensiones de esto. Estamos hablando de 44.000 instalaciones, 44.000. La mayor parte de ellas campos de concentración, había prisiones, había otro tipo de, pero la mayoría campos. Y todos ellos eran campos de exterminio. Incluso los trenes eran campos, cámaras de exterminio, cada uno de los vagones. Formaban parte de una red. Por lo tanto, hay casos de campos en los cuales murió el 100% de las personas o hay otros campos en los cuales murió el 100% de las personas trasladadas a otra unidad, a otra instalación, pero que pasó por ese campo como parte, digamos, de ese proceso de exterminio. Por lo tanto, en el libro lo digo, no me gusta hacer la distinción de campos de labor y concentración o exterminio porque todos ellos formaban parte de una unidad cuyo
objetivo Era fundamental matar gente. era exterminar. Sí. Y sí que hubo ese problema entre Paul y Glux en las oficinas de las SS, pero desde luego el objetivo era eliminar a todos en cuanto fueran incapaces de trabajar. Cuando se da en 1943, y perdona, me alargo ya solo un segundo, No, la es por ti, orden ¿no? Es por ti. Yo por mí estaría escuchándote mucho tiempo. que se utilicen más número de prisioneros, un porcentaje mayor de prisioneros para trabajar, llegan a la conclusión, y el documento está ahí en el libro, que para trasladar, digamos, a 1.000 prisioneros en una determinada fábrica, en una industria, de cualquier parte de la zona ocupada, había que trasladar a 1.650 prisioneros, porque el 65% de ellos moría. Por lo tanto, había que añadir un 65% de personas al transporte para que se garantizara la cuota, ¿no?, de 1.000 o lo que fuera. De forma que todo ello aún los campos de labor eran campos de exterminio, por labor. Sí. Pues muchas gracias, Xavier. Y la gente, invito a leer aquí el libro La mecánica del exterminio, publicado por Crítica. Y espero que un día vuelvas a explicarnos más, porque es un tema apasionante. Y aquí veo que este libro va a sacar muchos datos a la luz que no están en otros libros. Al sacar fuentes directas y no otros libros, seguro que nos va a encantar a los apasionados de la historia. Yo me pongo en ellos porque tengo muchos libros sobre el tema. Y es algo que yo siempre recomiendo a los jóvenes, si un día tienen tiempo en su vida, visitar uno de estos campos, aunque es verdad que ya no es lo mismo, para recordar y meditar sobre ello, ¿no? Yo creo que es algo que no se puede olvidar. Y siempre ante el debate, ¿no?, de si había que destruirlos para olvidarlo y dejarlos como un museo, yo creo que fue afortunado dejarlos para que podamos verlo, porque ya viéndolo hay gente que lo niega, al menos la gente con sentido común, viéndolo, va a intentar comprender mejor qué ha pasado allí, que lean libros como el tuyo y que intenten ver cómo el ser humano, bueno, por ideología o por maldad o por egoísmo, es capaz de hacer estas cosas tan aberrantes, ¿no? Es decir, esto, por desgracia, no estamos, digamos, exonerados. Es decir, en el futuro nos va a pasar igual, porque por desgracia hay movimientos también que fomentan esas tendencias, ¿no? Pues Xavier, muchas gracias y espero que la gente se anime a leer tu libro. Y si quieres decir algo como despedida final sobre el libro o sobre... No, te quiero agradecer el hecho de que me tengas aquí en el programa, Francisco, y bueno, simplemente daros la gracia, un abrazo, y por supuesto que si hay preguntas que tengan algunos de los oyentes, o puedes contactar conmigo y las responderé encantado. Pues muchas gracias, Xavier, y gracias a todos los que estáis en Bellum Artis, Historia Militar. No puedo decir que os haya gustado el programa, pero sí que hayáis aprendido mucho de él. Y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir para que más gente sepa lo que pasó y que se intenten profundizar, ¿no?, y conocer cómo fue este holocausto, esta muerte intencionada en miles de personas, como no solo por balas, no solo por gas, sino por hambre. Y yo creo que es muy importante entender que fue un plan matar a gente de hambre y de extenuación en el trabajo. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar. Pues Xavier, ya está, pues si quieres ya